Hola, mi nombre es Melissa Lisbeth Barrales Camilla, del Grupo 8 de Microbiología, y en este video se hablará sobre la bacteria Streptococcus pyogenes y un caso clínico acerca de la enfermedad no supurativa glomerulonefritis aguda post-streptocócica. Bueno, aquí tenemos el caso clínico, masculino de 6 años sin antecedentes de importancia, es llevado por su madre a consulta pediátrica por presentar palpitaciones, edema en cara, disnea y porque empezó a orinar en un tono marrón. Su madre refiere que tuvo dolor faríngeo y fiebre hace 3 semanas. Exploración física, temperatura 37.5 grados centígrados, presión arterial 129/85, edema en cara, en especial alrededor de los ojos, manos y pies. Exámenes de orina presentó hematíes 5.809 milímetros al cubo y proteínas 565 miligramos al día. Se hicieron pruebas serológicas anticuerpos ASLO que dieron como resultado positivo. Si bien tenemos un paciente pediátrico con una clara indicación de síndrome nefrítico, caracterizado por una triada clínica que es hematuria macroscópica, edema e hipertensión, y una de las causas principales de este síndrome es la glomerulonefritis post-streptocócica, que se refiere a una inflamación del glomérulo, y bueno, este abarca un conjunto de entidades que afecta de forma directa a la estructura y la función del glomérulo renal. Hablando sobre la etiología y epidemiología de esta enfermedad, hay que entender que una glomerulonefritis post-streptocócica va a aparecer tras una infección faríngea o cutánea, causadas por cepas nefritogénicas de Streptococcus beta hemolítico de grupo A, o sea, Streptococcus pyogenes. Hablando del diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer ante una sospecha de una glomerulonefritis postinfecciosa es confirmar una infección estreptocócica previa, ya que esta va a ser una complicación no supurativa principalmente de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es la más común en niños entre 12 y 18 años de edad. Tenemos que ver que el paciente tuvo una faringitis bacteriana o si tuvo alguna infección cutánea, y a partir de aquí podemos sospechar de esta entidad. Bueno, en el caso clínico podemos notar que hace 3 semanas tuvo dolor faríngeo y fiebre, lo que podría decirse que tuvo una faringitis bacteriana. El edema en la cara se puede ver claramente, la hinchazón alrededor de los ojos, en las manos y los pies también se ve la hinchazón. Por la hipertensión, un claro signo son las palpitaciones y la falta de aire, que es la disnea. También se puede ver que sus valores son mayores a los normales. En el examen de orina tenemos hematuria macroscópica asintomática, se ve el color marrón rojizo, que es evidente la presencia de sangre en la orina, lo que ya indica una lesión renal aguda. Y aquí tenemos la tabla donde se ve cómo salió el paciente. Tenemos los rangos normales, que casi todo es negativo, y aquí podemos ver que salió positivo en hemoglobinuria. Y aquí podemos ver que tiene abundantes hematíes, más de 85%, y que en rango normal no debería de haber. Salió con 5.809 hematíes por milímetro cúbico. Y también salió con proteinuria, ya que el rango normal es menos de 100 miligramos al día y el paciente salió con 565 miligramos al día. En las pruebas serológicas podemos detectar anticuerpos, una elevación de títulos de antistreptolicina O en caso de la faringitis, como aquí podemos ver, en el paciente salió positivo, o antidesoxirribonucleasa B en caso de una infección cutánea. El 97% de esta entidad se produce en países menos desarrollados, principalmente en brotes epidémicos y acumulaciones de casos domésticos. Esto tiene que ver también con las cuestiones higiénicas. Hablando de la patogenia de esta bacteria, Streptococcus pyogenes tiene proteínas que son bastante similares a algunos antígenos pertenecientes al glomérulo. Estas proteínas M básicamente son las que se van a encargar de desarrollar la patogenia de una glomerulonefritis postinfecciosa. Y hay diferentes tipos dependiendo del tipo de infección que estemos hablando. En una infección faríngea, los serotipos que mayor se asocian a esta entidad
son los M1, M4, M25 y M12. Estas proteínas M van a ser componentes que van a estar presentes en Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Estas guardan una gran similitud a antígenos propios del glomérulo normal. Cuando estas proteínas M son detectadas a través de nuestro sistema inmune, se desencadena en activación una respuesta adaptativa de nuestro sistema inmune y se desarrollan anticuerpos contra esas proteínas M. Y por un lado se generan inmunocomplejos, es decir, anticuerpos que se unen a estos antígenos estreptocócicos y atacan por un lado a las proteínas M de Streptococcus pyogenes, pero también se van a afectar los componentes del glomérulo que guardan una gran similitud con estas proteínas, es decir, una autoinmunidad. Se va a tener también una disminución del complemento, sobre todo de S3, ya que va a haber una activación del complemento que se dirige contra estructuras glomerulares. Hablando de la anatomía patológica, depende de la gravedad clínica que tenga el paciente. En la primera instancia lo que vamos a encontrar va a ser un infiltrado de leucocitos. Vamos a encontrar glomérulos agrandados con una proliferación de células endoteliales y progresa una inflamación intersticial y edema. En relación a las manifestaciones clínicas, ya se había comentado que la glomerulonefritis postestreptocócica es una de las causas principales del síndrome nefrítico, que da la tríada clínica, que era hipertensión arterial, edema y hematuria macroscópica sintomática. La resolución de esta enfermedad de fase aguda va a oscilar entre 6 a 8 semanas. También podemos ver una reducción del complemento, especialmente de CD3, ya que va a haber una activación del complemento que se dirige contra estructuras glomerulares en más del 90% de los pacientes y tiende a ser transitoria después de la resolución de la enfermedad. Como ya hemos comentado, de 6 a 8 semanas este complemento se normaliza. Y las complicaciones de esta entidad, el 60% de esos pacientes va a tener una hipertensión arterial y puede relacionarse con encefalopatía hipertensiva, y esto es grave ya que se relaciona con hemorragias intracraneales. Respecto a la prevención, siempre que tengamos la sospecha de una faringitis bacteriana o una infección cutánea, tenemos que dar un tratamiento oportuno con antibiótico, detectarlas oportunamente y así disminuir el riesgo de complicaciones no supurativas. Y hablando del pronóstico tratamiento, lo que tenemos que hacer en esos casos de pacientes que están infectados es llevar a cabo un control de los efectos agudos de insuficiencia renal e hipertensión. En medidas generales, por ejemplo, en hipertensión, podemos recomendar una dieta baja en sodio y el 95% de los pacientes tienen un buen pronóstico, siempre y cuando se aborde de una manera adecuada. Y hasta aquí concluye este video. Muchas gracias.